¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Tenía 13 o 14 años cuando mi familia fue a la feria del condado. Era un día increíblemente concurrido, de esos en los que tienes que asegurarte de no perder de vista a tu familia. Estábamos en la sección de las montañas rusas infantiles y mi tía y mi papá estaban discutiendo por algo ridículo, así que todos estábamos bastante distraídos tratando de calmarlos. De pronto, mi mamá grita: «Sígueme, ahora». Me agarra de la mano con fuerza y me lleva con urgencia, sin decir nada más. Corre directamente hacia un hombre de unos 60 años que sostenía la mano de un niño que lloraba, de unos 5 años. Mi madre le pregunta con tono agresivo: «¿Qué estás haciendo con él?». Y el hombre se queda paralizado. Dice que se perdió la mamá del niño. Afirma que es su abuelo y que están bien. De inmediato, mi madre se arrodilla y le pregunta al niño: «¿Conoces a este hombre?». El niño, llorando, niega con la cabeza y dice que están buscando a su mamá. Mi madre le pregunta dónde la vio por última vez y el niño señala al hombre. Él dice que está en el estacionamiento. En ese momento sentí un escalofrío. Supe exactamente lo que estaba pasando. Miro al hombre y lo veo observando al niño fijamente. Mi mamá toma la mano del niño, me aprieta más fuerte la mía y le dice: «Mi hijo y yo vamos a ayudarte a encontrar a tu mamá. Vamos a volver al lugar donde la viste por última vez y vamos a buscar a un oficial para que nos ayude». Mi mamá le grita al hombre que suelte al niño de una vez. Él la mira con furia. El hombre lo suelta y mi madre carga al niño. Le promete que lo van a ayudar a encontrar a su mamá, le pregunta dónde la vio por última vez, y él señala la entrada de uno de los juegos. Miramos hacia allá y, al volvernos, el hombre ya se había ido. Encontramos a un oficial de seguridad que habló por su radio. Lo encontramos. En ese instante, una mujer con 2 gemelos en brazos corre hacia nosotros desesperada. Fue como una escena de película. Cayó al suelo abrazando a su hijo y no dejaba de agradecerle a mi madre entre lágrimas. Cuando logró hablar, nos contó que había dejado a su hijo subir a un juego y le prometió esperarlo en la salida, pero uno de sus otros hijos empezó a llorar. Era madre soltera. Solo fueron unos breves momentos de distracción, pero cuando se dio vuelta, su hijo ya no estaba. La oficial le agradeció a mi madre, que también lloraba en ese momento, y volvimos con el resto de la familia, que estaba preocupada porque nos habíamos tardado demasiado. Mi mamá les explicó todo. En medio de la pelea entre mi papá y mi tía, y del ruido de la enorme multitud, escuchó a lo lejos un «quiero a mi mami». De entre cientos de personas, logró ubicar al niño y dijo que algo se sintió mal de inmediato. Fue algo tan rápido que podría haber pasado por alto. Incluso pudo haberlo escuchado sin saber de dónde venía. Esa noche volvimos a casa. No hemos vuelto a esa feria en los más de 12 años que han pasado. La forma en que ese hombre se lamió el labio, como si el niño fuera un postre, me sigue persiguiendo. El hecho de que haya escapado todavía le da terror a mi madre. Tal vez no sea la historia más aterradora, pero trata sobre mi hermana y yo. Mi mamá, soltera, fue azafata de vuelos corporativos toda su vida. Mi papá no estaba en la imagen. Así que mi mamá necesitaba una niñera para cuidarnos cuando tenía viajes largos. No éramos ricos ni nada por el estilo, de hecho estábamos bastante cerca de ser pobres, y la niñera era una necesidad básica. Teníamos una señora que nos cuidaba desde que tengo memoria, pero con el tiempo le diagnosticaron cáncer y no pudo seguir. Entonces se reunió con mi mamá en una cafetería en el norte del estado de Nueva York, donde vivíamos, y le dijo que tenía que renunciar. Pero le comentó que había contactado a una conocida llamada Karen para que se entrevistara con ella y posiblemente la reemplazara. Toda esa conversación se dio en público, en la cafetería. Una mujer desconocida escuchó toda la charla y se presentó en el lugar y la hora acordados para la entrevista, haciéndose pasar por Karen. La verdadera Karen nunca se presentó. Esto fue probablemente en 1991-1992, antes de que existiera Internet. Al parecer, la entrevista salió bien, mi mamá la contrató, y nunca volvimos a hablar con la niñera original. Hasta que pasaron unos 5 años. Resulta que la niñera original no había muerto de cáncer y se encontró con mi mamá en el centro comercial. Mi mamá le agradeció por la recomendación y le dijo que Karen estaba funcionando de maravilla. Pero ella le explicó que su amiga había tenido que mudarse a otro estado y que nunca fue a la entrevista. Pensó que como mi mamá no la llamó, había contratado a otra persona. Una completa desconocida cuidó de mi hermana y de mí desde que teníamos unos 5 hasta los 10 años. Hicimos viajes por carretera con ella, tenía su propia habitación en nuestra casa. No tenía familia, nunca conocimos a ninguno de sus amigos. Nos cuidaba por semanas enteras mientras mi mamá estaba volando. Así que mi mamá volvió a casa después de encontrarse con la niñera original y la confrontó. La mujer rompió en llanto y le confesó que en ese momento estaba pasando por una mala etapa y necesitaba un trabajo.
Dijo que se había encariñado con nosotras y que amaba ser nuestra niñera. Supongo que mi mamá pensó, bueno, ya lleva años cuidándolas y siguen vivas. Así que siguió siendo nuestra niñera hasta que fui lo suficientemente grande para cuidar a mi hermana yo solo. Estaba manejando de regreso a la universidad desde Boise hacia Eugene después de las vacaciones de primavera cuando recogí a un autoestopista. Al principio era alegre y amistoso, pero con el paso de los kilómetros su actitud cambió de amigable a dominante y desagradable. Paré para cargar gasolina e ir al baño, y él me dijo que dejara las llaves en el auto cuando saliera, lo cual me alertó de inmediato, así que me las llevé conmigo. Cuando entré a pagar, él ya estaba ahí y le pidió al cajero que sumara un paquete de cigarrillos a mi cuenta. Le dije que no iba a pagarle ningún cigarrillo. Luego, antes de volver al auto, le dije que buscara otro viaje. Se metió de nuevo y me gritó que me callara y manejara. Ninguno habló en los siguientes 80 kilómetros hasta que casi estalla gritando maldito cabrón, necesito un cigarro. Le respondí que la única forma de conseguir uno era bajarse del auto y encontrar otro viaje, lo cual lo hizo callar por un rato. Después de pasar Salem empezó a ponerse nervioso y dijo que tenía que estar en Los Ángeles para el día siguiente. Le dije que no tendría problema consiguiendo otro aventón cerca de Eugene. A unos 16 kilómetros de la salida, me dijo que yo lo iba a llevar hasta Los Ángeles o si no, iba a ver. Unos 8 kilómetros después, un patrullero estatal nos pasó por al lado, y él me dijo que bajara la velocidad y lo dejara pasar. En cambio, aceleré, me metí delante de la patrulla y empecé a frenar repetidamente, mientras él gritaba que parara y que dejara pasar al patrullero. El policía se colocó detrás de nosotros y encendió las luces. El tipo temblaba y me dijo que no hiciera ni dijera nada estúpido. Apenas el auto se detuvo, agarré las llaves, salí corriendo y me fui directo al patrullero para contarle lo que estaba pasando. Esperó a que llegara otra patrulla y luego sacaron al tipo de mi auto apuntándole con armas. Mientras lo llevaban al patrullero, gritaba que debió haberme desvivido antes. Unos días después, el oficial me llamó para pedirme más detalles desde el momento en que recogí al hombre hasta que fue arrestado. Me dijo que tenía 3 órdenes de arresto por quitarle la vida a 3 personas y que, de no haber hecho lo que hice para llamar su atención, no dudaban que yo habría sido la siguiente víctima. Fue extraditado a Texas por 2 de esos hechos. Tuve pesadillas durante años por ese día. El secuestro de Angela Hammond. Angela Hammond, de 20 años, era una joven muy querida que vivía en Clinton, Missouri. Trabajaba en un banco y tomaba clases en la Universidad Estatal Central de Missouri. En enero de 1991, se comprometió con Rob Schaefer, un deportista que planeaba entrar al ejército. Alrededor de las 10 de la noche del 4 de abril de 1991, ella lo dejó en su casa después de una barbacoa. Planeaban volver a verse más tarde, cuando la madre de Rob regresara del trabajo, ya que él estaba cuidando a su hermano menor. Angela pasó un rato con su amiga Aquila. A las 11:15 de la noche, llamó a Rob desde un teléfono público en la intersección de Jefferson con la segunda calle, a unas 7 cuadras de su casa. Mientras hablaban, notó a un hombre sospechoso dando varias vueltas por la cuadra en una camioneta Ford verde. Finalmente, el vehículo se detuvo junto a ella. El hombre bajó, usó el teléfono y luego volvió a subir a su camioneta. Sacó una linterna y comenzó a iluminar el interior del vehículo, como si estuviera buscando algo. Angela le describió a Rob cómo era el hombre y su camioneta. Luego le preguntó si necesitaba usar el teléfono. Él respondió que volvería a intentar con el otro en un momento. Entonces siguieron hablando. Unos momentos después, Rob escuchó a Angela gritar. Escalofriantemente, el hombre dijo, de todos modos no necesitaba usar el teléfono. Rob dejó caer el teléfono de inmediato, salió corriendo y se subió a su auto. Condujo rápidamente hacia el teléfono público, con la esperanza de ayudarla. Mientras la camioneta pasaba a toda velocidad en dirección contraria, escuchó a Angela gritar su nombre. Puso el auto en reversa de golpe, lo que dañó la transmisión. Logró seguir a la camioneta durante unos 3 kilómetros, hasta que la transmisión falló al girar bruscamente hacia la derecha. La camioneta desapareció y nunca más fue vista. Angela jamás fue encontrada. Imaginar llegar justo a tiempo para ver cómo secuestran a la persona que amas y luego perderla en la persecución. Él debió sentirse completamente impotente. Primera vez que publico algo, pero al leer todas estas historias, recordé un momento muy cercano que vivió mi mamá hace años. Ahora tengo 32, pero debía tener unos 8 o 9 cuando ocurrió. Vivíamos en una zona rural, en una comunidad bastante pequeña, y su novio en ese entonces conocía a mucha gente del lugar.
Él era mucho más joven que mi mamá, eso es otra historia, y como muchos chicos jóvenes, organizaba muchas fiestas en casa y siempre había alguien viniendo por una cerveza o para pasar el rato. Un tipo en particular, lo llamaremos Chad, había conocido a mi mamá una o dos veces antes. Tenía fama de ser extraño, y casi con certeza había sido diagnosticado con esquizofrenia. Vivía aún más alejado en el monte que nosotros. Mi mamá contó que una vez fueron a su casa y que olía a muerte. Al parecer había despellejado unos mapaches y dejado los cuerpos bajo el sol, o algo así. Un día, cuando el novio de mi mamá no estaba, Chad pasó por la casa. Mi mamá, siendo la persona amable que es, lo invitó a pasar mientras limpiaba la cocina y horneaba, y charló con él durante horas hasta que su novio volvió. Cuando él lo vio sentado en la cocina, rápidamente la apartó, molesto y preocupado, y le dijo, no lo invites cuando yo no esté. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, tal vez un mes o dos. Pero una mañana, como a las 10, alguien golpeó la puerta. Chad. Estaba parado allí, nervioso, inquieto, y cuando el novio de mi mamá abrió, Chad estaba con las manos detrás de la espalda, mirando a su alrededor y preguntando por mi mamá, queriendo saber si estaba en casa. El novio de mi mamá mintió y le dijo que ella no estaba, y le ordenó que se fuera. Chad se dio la vuelta a regañadientes, pero no sin antes mostrar que había estado escondiendo un cuchillo grande de carnicero detrás de su espalda. Me da escalofríos cada vez que lo pienso. Mi mamá menciona esa historia de vez en cuando, y cada vez me dan náuseas al imaginar lo que ese tipo pudo haber planeado hacer. Una vez escuché una historia por parte de mis padres sobre una madre que conocían, que se había mudado a un nuevo desarrollo habitacional. Ella y su esposo tenían hijas gemelas de unos 4 o 5 años. El barrio estaba en esa etapa incómoda en la que ya había casas construidas y la gente empezaba a mudarse, pero todavía se estaban levantando otras viviendas y parques, así que constantemente entraban y salían trabajadores. No había árboles aún, solo pequeños retoños, sin cercas, con tierra por todos lados, te haces una idea. Era pleno día y la madre había dejado salir a las niñas a jugar. Ellas habían llevado con ellas una caja grande de cartón del refrigerador nuevo para jugar dentro. La habían colocado bien adentro del jardín delantero, y la madre las miraba desde la ventana de la cocina, vigilando que no se alejaran ni se acercaran al sitio de construcción que había justo cruzando la calle. Un camión de carga con una entrega para la casa vecina en construcción bajó por la calle, subió a la acera justo frente a la casa de la madre y aplastó la caja de cartón con las niñas adentro. El conductor pensó que estaba vacía. Al parecer, años después, la madre formó una nueva familia con otro hombre. Esa historia siempre se me quedó grabada para recordarme que no se puede confiar en los supuestos de los demás cuando se trata de lo que uno más valora, y que tu vida puede cambiar por completo en un solo segundo. El secuestro de Sharon Lee Gallegos. Sharon fue secuestrada cuando se encontraba en un callejón detrás de su casa, en Nuevo México, justo antes de las 3 de la tarde del 21 de julio de 1960. 2 niños que estaban con ella declararon que un hombre y una mujer llegaron en un auto verde viejo y sucio, posiblemente un Dodge o Plymouth oscuro de 1951 o 1952. Le ofrecieron comprarle dulces y ropa si se subía al auto con ellos. Cuando Sharon se negó, la arrastraron dentro del vehículo y huyeron, girando hacia el oeste en la calle Quinta hasta desaparecer. El secuestro fue reportado de inmediato y, en aproximadamente una hora, la policía instaló retenes para intentar detener el auto verde en la frontera entre Texas y Nuevo México, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Nunca se volvió a saber nada de Sharon. El hombre fue descrito como un caucásico delgado, de piel clara, nariz larga y cabello lacio de color arena. La mujer fue descrita como baja, con sobrepeso, cabello rubio sucio y gafas. Tenía alrededor de 30 años. Testigos informaron que una mujer con esa descripción había sido vista en el vecindario haciendo preguntas sobre Sharon, su madre y su hogar. Las autoridades creen que la pareja había estado acechando a Sharon por lo menos durante una semana antes del secuestro. Se les vio después de la iglesia el domingo anterior a su desaparición, acompañados por 2 niños pequeños, un niño con pecas y una niña. La mujer tocó la puerta de un vecino para preguntar por la madre de Sharon, Lupe Gallegos. Preguntó dónde vivía, cuál era su situación económica, si tenía una hija pequeña y si tenía muchos hijos. Dijo que quería ofrecerle un trabajo a Lupe. Es posible que esta pareja extraña haya intentado secuestrar a Sharon antes del 21 de julio. Su madre mencionó que, de repente, Sharon dejó de querer ir sola a la tienda de la esquina, algo que antes disfrutaba. También se alteraba cuando veía un auto verde y pedía que la cargaran para pasar junto a él. En el momento de su desaparición, Sharon vivía con su madre, su abuela, sus tíos y 6 hermanos y primos. Su padre, un soldado,
había abandonado a la familia cuando ella era un bebé y no tenía contacto con él. La familia no tenía recursos, Lupe los mantenía trabajando como mucama en un motel. En la casa no había teléfono y nadie se comunicó jamás para pedir un rescate. Los secuestradores de Sharon nunca fueron identificados y su caso sigue sin resolverse. No sé, pero me pone los pelos de punta pensar que la estuvieron siguiendo durante días y que ella lo presentía. Es inquietante. Vuelo 522 de Helios Airways. Era un vuelo desde Lárnaca, Chipre, hacia Praga, República Checa, el 14 de agosto de 2005. El avión despegó con normalidad y ascendió hasta su altitud de crucero, pero poco después, los pilotos contactaron por radio para pedir ayuda con un problema técnico, ya que una alarma sonaba en la cabina. Tras varios mensajes con tierra, en los que ya parecían desorientados y confundidos, dejaron de responder. El avión siguió volando en piloto automático y eventualmente comenzó a dar vueltas en círculo. Al no poder establecer contacto, se enviaron 2 cazas para interceptar e investigar. Al acercarse, observaron que el avión seguía volando, pero no había señales de vida en la cabina de pasajeros, y los pilotos estaban desplomados en sus asientos. Finalmente, mientras los cazas seguían observando, un solo tripulante entró en la cabina y se sentó frente a los controles. Sin embargo, no pudo comunicarse por radio ni responder. Poco después, los motores se quedaron sin combustible y el avión descendió en espiral hasta estrellarse en una ladera en Grecia. A bordo iban 121 personas. Lo que ocurrió fue que el sistema de presurización había sido desactivado por mantenimiento para revisar un problema con una puerta, y los pilotos no lo reactivaron al revisar 3 listas de verificación diferentes. Cuando pidieron ayuda por radio, ya estaban sufriendo hipoxia, falta de oxígeno, y en su confusión no lograron entender las instrucciones para revisar el interruptor de presión. Perdieron el conocimiento poco después, y el avión siguió su rumbo en piloto automático. Lo más aterrador es lo del único tripulante que quedó consciente. Se trataba de Andreas Prodromou, es soldado de fuerzas especiales y piloto entrenado, aunque no certificado para volar un Boeing 737. También a bordo estaba su novia, azafata de Helios. Andreas logró mantenerse consciente usando una botella portátil de oxígeno, y hay evidencia de que llevó esa botella a la cabina para intentar reanimar a los pilotos, sin éxito. Para cuando logró entrar al cockpit, ya era demasiado tarde. Fue él quien intentó tomar el control del avión justo antes de que se agotara el combustible. La grabadora de voz captó 5 llamados de auxilio realizados por él, pero no sirvieron de nada. Estaba en la frecuencia incorrecta y fuera del alcance de cualquier receptor. Estar completamente solo en un avión con 120 personas inconscientes, incluida la mujer que amas, sabiendo que quizás algunos aún estén vivos y que tú eres su única esperanza, luchando por mantenerte despierto mientras tu cuerpo sufre por la falta de oxígeno, intentando controlar una aeronave que no sabes pilotar, es algo profundamente aterrador. Y cuando los motores se apagaron, quedó claro que no había salvación. La última acción conocida de Andreas fue desviar el avión para evitar Atenas y dirigirlo hacia una zona despoblada. Crecí en una funeraria. Ayudaba en la oficina. Cuando tenía unos 15 años, recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y su bebé recién nacido habían perdido la vida. Había muy pocas pistas. El caso fue noticia nacional. La policía instaló vigilancia durante el velorio. Fue desgarrador, ya que la madre sostenía al bebé en sus brazos. Me pidieron que recogiera las tarjetas de las flores y, de tanto en tanto, que le preguntara al esposo si reconocía los nombres. Luego, las fotocopiaba y las devolvía a su lugar. Yo hacía esto porque era solo un niño, la gente me conocía y no llamaba la atención. Hablé bastante con el esposo. Parecía devastado, completamente afectado. La policía me dijo que tenían el testimonio de una testigo que había visto salir a alguien de la casa el día del crimen. La testigo era una niña de 3 años. Reconoció al hombre que salía. Era el mejor amigo del esposo. Resultó que el amigo y el esposo habían hecho un pacto: desvivir a sus respectivas familias y luego huir con sus secretarias. La niña identificó al amigo, y parece que uno de los dos terminó confesando. Ambos fueron condenados por múltiples cargos, todo gracias al testimonio de una niña de 3 años. Hasta el día de hoy no puedo creer que ese hombre estuvo de pie a mi lado varias veces y yo no tuve ni la menor idea. Creo que desde ese momento nunca volví a ver la vida con los mismos ojos. Esta historia no es necesariamente lo que muchos considerarían aterradora, pero es algo que no he podido sacar de mi mente desde que ocurrió y necesitaba desahogarme. Cuando era más joven, tenía un amigo, 16, con un juicio muy pobre. Estaba cegado por el amor hacia una amiga en común, 17, con quien terminó teniendo un hijo. Me hablaba todo el tiempo sobre sus planes a futuro,
sus metas compartidas para asegurarle un buen comienzo a su hijo por nacer y lo feliz que estaba con ella, y ella con él. Cuando nuestra amiga tenía unos 5 meses de embarazo, se fue de vacaciones familiares a Alemania, donde le fue infiel con el hijo de un amigo de su padre. Al volver del viaje, terminó la relación con mi amigo y, para sorpresa de ambos, había traído consigo al chico con el que le había sido infiel. Él quedó devastado por esa decisión tan abrupta y transformadora. El tiempo pasó, igual que nuestra amistad y las conversaciones sobre su deseo de estar presente en la vida de su hijo. Cuando nació, él estuvo en la sala, sosteniendo una de las piernas de su ex, mientras el nuevo novio sostenía la otra. Cuando su hija tenía unos 3 meses, recibió una llamada de su ex mientras estábamos juntos en el parque de skate. Según me contó, ella fue muy directa y fría al decirle que tenía que ir al hospital infantil porque algo le había pasado a su hija. Nos subimos a mi camioneta lo más rápido posible y volamos hacia el hospital. Al llegar, localizamos la habitación donde estaba la niña y subimos las escaleras del hospital a toda prisa. Al llegar al piso, había 3 personas esperándonos. 2 detectives y un representante de servicios de protección infantil. Mi amigo estaba confundido cuando le pidieron si podía hablar un momento. A partir de ahí ya no me permitieron acercarme ni a él ni a la habitación, así que esperé en el vestíbulo. Su hija había sido víctima de abuso físico muy grave. Los investigadores interrogaron también a la madre, pero parecía que estaban más enfocados en mi amigo. Él me contó que intentaron confundirlo con preguntas enredadas y con información falsa sobre el estado de su hija. Después del interrogatorio con los investigadores y el representante de servicios sociales, lo dejaron ver a su hija en la habitación, que estaba llena de familiares de su ex, quienes lo atacaron de inmediato con insultos y hasta lo confrontaron físicamente. Como era de esperarse, las emociones estaban a flor de piel y nadie entendía cómo había pasado eso. Me contó que, una vez que todos se calmaron, hubo un largo silencio, hasta que la madre de su ex admitió que a veces jugaba un poco brusco con la niña. Es importante mencionar que esa mujer dependía fuertemente de medicamentos para el dolor debido a sus graves problemas de salud. Esa confesión fue escuchada no solo por mi amigo y la familia de su ex, sino también por la enfermera, el doctor y el representante de servicios sociales presentes durante la revisión. Después de todo lo ocurrido en el hospital, la situación de mi amigo cambió drásticamente. Servicios Sociales abrió un caso contra él y su ex que duró 3 años. Durante ese tiempo, la niña quedó bajo custodia del Estado. Al no encontrarse culpabilidad ni en él ni en la madre, ninguna persona fue declarada culpable del abuso, la niña fue devuelta a su madre, quien luego inició una batalla legal de otros 3 años para quitarle los derechos como padre, alegando inestabilidad mental, sin pruebas, consumo de sustancias y falta de protección a su hija. Lo retrataron como un drogadicto narcisista, maltratador de niños con comportamientos sociopáticos. Fue torturado por el sistema y, como su principal apoyo, yo también sufrí a su lado. Esa experiencia lo afectó de la peor manera posible. Tiene tanto miedo de hablar con profesionales sobre el trauma que vivió, que teme que cualquier cosa que diga quede documentada y refuerce las acusaciones de su ex sobre su salud mental, lo que podría hacerle perder el régimen de visitas que tanto luchó por conseguir. Entiendo de dónde viene ese miedo, pero también creo que se ha desconectado mucho de la realidad como mecanismo de supervivencia. Intento seguir en contacto con él, pero ya desconfía de las llamadas y de comunicarse en general. Para sobrellevarlo, me dice que hace música, aunque nunca he escuchado nada de lo que compone. Solía tener un padrastro muy abusivo, tanto emocional como mentalmente. Cuando estaba en 6º grado, mi mamá finalmente decidió dejarlo. Por suerte, mi hermana y yo no tuvimos que visitarlo, ya que nunca firmó papeles de adopción por nosotras, y de todas formas no queríamos verlo. El verano entre 6º y 7º grado empezó bien, pero pronto se volvió una pesadilla. Mi mamá descubrió que él tenía una novia que consumía drogas y se negó rotundamente a darnos la opción de visitarlo, lo cual era totalmente comprensible. Una noche, mi hermana y yo estábamos en casa cuando nuestro expadrastro la llamó. Le dijo: necesito verlas, voy para allá en 10 minutos y no me importa si su mamá no me deja entrar, voy a forzar la entrada si es necesario. Incluso me las llevaré si eso significa poder verlas. Estábamos aterradas y mi hermana le pasó el teléfono a nuestra mamá, que se puso furiosa. Le gritó y, por suerte, él no apareció. Durante todo el verano siguió presentándose en nuestra casa cuando no estábamos e intentaba contactarnos. Mi mamá se hartó y escribió una carta de advertencia diciendo que si no se detenía, lo demandaría por acoso. Pero eso no lo detuvo mucho tiempo. Todas las noches sentía miedo de que me secuestrara. Incluso me daba terror salir a la calle porque él se había mudado a un departamento no tan lejos de nuestra casa.
Tenía 12 años y temía por mi seguridad, además de tener una depresión y ansiedad severas. Ya han pasado varios años y no he vuelto a saber de él. Finalmente dejó a mi familia en paz. Aún vive en la misma ciudad que yo, pero ya no le tengo miedo. Lo que siento ahora no es temor ni paranoia, sino rabia y odio. Ya no puede hacerme daño, y sé cómo desarmarlo. Si estás lidiando con alguien abusivo, ya sea emocional o mentalmente, intenta mostrarte como alguien que no se deja afectar por sus palabras. Una noche, estaba lavando ropa en la lavandería del complejo de departamentos donde vivía, cuando noté un punto láser moviéndose por la pared. La ventana de la lavandería daba a la calle y a otro complejo de departamentos del otro lado. Supuse que era alguien jugando con un puntero láser, así que fingí no darme cuenta para no darle la satisfacción de molestarme. A la mañana siguiente, había policías en los departamentos y la lavandería estaba acordonada. Tenía varios agujeros de bala en la ventana, de disparos con una pistola 9 milímetros. Básicamente, alguien me estaba apuntando con un arma. Probablemente estaba debatiendo si desvivirme solo por diversión, pero no pudo hacerlo y decidió esperar y disparar cuando ya no había nadie. El Blue Hole, o agujero azul, es una dolina submarina de 100 metros de profundidad en la costa del Mar Rojo, a unos 8 kilómetros al norte de Dahab, Egipto. Su apodo es el cementerio de los buceadores. Los locales dicen que más de 200 personas han muerto ahí en los últimos años, muchos intentando atravesar el arco submarino. Muchos buzos certificados creen que pueden bajar un poco más sin saber que eso requiere mezclas especiales de gases, equipo de flotabilidad específico y entrenamiento avanzado, incluso para solo unos metros más de profundidad. Imagina esto. Haces tu curso de buceo, aprendes a leer las tablas de inmersión, compras tu propio equipo y lo dominas. Comparado con cualquier persona en la calle, eres un experto. Has buceado en arrecifes, en pecios, y hasta has atrapado langostas en Nueva Inglaterra. Vas a visitar un lugar profundo como este y todo va perfecto. Ves algo frente a ti, una cueva hermosa con rayos de sol entrando, y decides acercarte solo un poco. No vas a entrar, sabes que no deberías, pero solo quieres verla más de cerca. Si tu computadora de buceo empieza a pitar, volverás a subir. Te acercas y es impresionante. Estás flotando ahí, maravillado. De repente escuchas un sonido metálico, es tu guía golpeando su cuchillo contra el tanque para llamar la atención de alguien. Miras hacia arriba para ver qué quiere, pero tras mirar hacia la oscuridad durante un minuto, la luz del sol te ciega. Te giras, intentas revisar tu computadora, pero está en una posición rara, así que tuerces el hombro para traerla hacia ti. Está pitando y en la pantalla parpadea Go Up, sube. Intentas ver la profundidad y el nivel del tanque, pero los números no se quedan quietos. Te frustras, los dejas y comienzas a subir. Pero el Blue Hole es más grande que cualquier sitio donde hayas buceado antes y la visibilidad es 10 veces mejor que en las aguas oscuras del San Lorenzo. No te das cuenta de que al bajar un poco más para mirar el arco, en realidad descendiste casi el doble. El agua tan clara distorsionó tu sentido de la distancia, y mientras admirabas el arco, no tenías ningún punto de referencia visual cercano. Más profundidad es igual a más presión. Tu chaleco, BCD, lleno de aire para controlar tu flotabilidad, se comprimió levemente. Estabas descendiendo sin notarlo. Fue ahí cuando el guía empezó a hacer ruido, y al mirar hacia la luz solo te cegaste más, perdiendo toda noción de movimiento o posición. Tu chaleco se comprimía y tu computadora no estaba donde esperabas. Torciste tu cuerpo mientras la buscabas. Esos 10 segundos de confusión te hicieron seguir bajando, y comenzaste a acelerar. No escuchaste el pitido ni pudiste entender la pantalla claramente porque ya estabas sufriendo narcosis por nitrógeno. Estabas borracho de profundidad. Y los números no se quedaban quietos porque seguías hundiéndote. Nadas hacia la luz pero la corriente te arrastra de lado. Tu cerebro se esfuerza, duele sin motivo, y el Blue Hole parece más angosto. Los rayos del sol tienen un ángulo extraño. Pataleas con fuerza, luchando contra la corriente que te empuja hacia la pared. Tu computadora pita sin parar y parece que estás nadando a través de barro. Cansado, aprietas el botón para inflar tu chaleco. Sabes que no deberías subir así, porque el aire se expandirá al ascender y deberías vaciarlo cuidadosamente para evitar salir disparado, pero ya no te importa. Quieres subir, y punto. Lidiarás con eso después. El sonido del aire entrando en tu chaleco llena tus oídos, pero no parece funcionar. Suena raro, como si no se llenara rápido. Miras tu chaleco buscando qué pasa y, ¡pum!, chocas contra la pared del agujero. ¿Qué demonios? ¿Por qué me arrastra la corriente? ¿Cómo puede haber corriente en un agujero en medio del océano? Sigues apretando el botón. Infla, carajo, infla. Tu computadora ahora emite un chillido desesperado que nunca habías oído.
Notas que estás respirando muy rápido, una señal clara de estrés, y el sonido del aire en tu chaleco se debilita. Cada 10 metros de agua añaden una atmósfera más de presión. Tu tanque te da aire para 1 hora a 10 metros, 2 atmósferas, y podrías llenar el chaleco 100 veces. Pero cada 20 metros extra reduce ese tiempo a la mitad. Y si entras en pánico y respiras rápido, se reduce otra vez a la mitad. Estás certificado para 20 metros, y alguna vez bajaste a 30 empecios. Así que estabas cómodo bajando a 25 para ver el arco, pero mientras lo observabas, bajaste a 40, luego a 60. A esa profundidad hay 6 atmósferas de presión. Te quedan 10 minutos de aire, en teoría, pero entraste en pánico. Y ahora te quedan segundos. Inflar el chaleco ya no sirve. Toma más de 1 minuto llenarlo, y no importa, porque solo te llevaría hasta la parte superior del arco. Te vas a ahogar antes de llegar. Apretando el botón de inflado, das patadas con todas tus fuerzas hacia la luz. Tus músculos gritan, tu cerebro entra en pánico, y te cuesta cada vez más trabajo sacar una bocanada de aire de tu regulador. En un último ataque de frustración y desesperación gritas dentro del regulador, mientras la oscuridad se cierra en los bordes de tu visión. 4 minutos. Eso duró tu inmersión. Moriste en agua clara, en un día soleado, en solo 4 minutos.